Bueno, tenemos acá en la mesa, como ya vieron, al señor Ezequiel, @tuparkour. Un aplauso. Yo sabes que te digo Ezequiel, no sé tu apellido, no te voy a mentir. Duarte, ok, perfecto, me lo voy a anotar, chicos, yo no lo tenía anotado. A mí me llamo Andrés Ezequiel, pero bueno, todo el mundo me llama Ezequiel. Andrés Ezequiel. Bien. ¿Pero qué nombre te gusta más? Y Ezequiel. Ezequiel. Ezequiel es de toda la vida. Bien. Porque Andrés al principio como me parecía muy formal. Ok. Bueno, acá Ezequiel es profesor de parkour. Profe de parkour, sí, entrenador, Bien. uno de los mejores, te diría, de Argentina. ¡Ah! Un Me aplauso. gusta su actitud. Hay que ser, tener esa actitud, esa confianza. Sin creérmela, obviamente. Totalmente. Ese me decías antes de arrancar esta parte del programa, que querías contarnos algo más de lo que decíamos antes del tema del día, de los hábitos. Sí, estaban hablando del tema de los hábitos que, digamos, lo que está comprobado, se comprobó, es que durante 21 días, si mantenías un hábito, se instalaba y podías hacerlo. Vos dijiste 80 también, pero yo tengo un cambio ahí de visión sobre eso, que no se trata solamente de repetir siempre el hábito, sino de entender por qué lo estás haciendo. O sea, sería como elevarse el nivel de conciencia. Cuando vos te das cuenta que en realidad estás haciendo eso para algo en particular, o sea, vos lo estás haciendo porque, no sé, querés hacer actividad física. ¿Por qué lo haces? Más allá de que te dé un cambio estético, bla, 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 sino que tiene que ser un estándar base como cepillarse los dientes. Entonces, para poder generar ese hábito más allá de los días, es entender por qué, o sea, elevar el nivel de conciencia para saber por qué lo estoy haciendo. Okay. Porque un día no lo haces, o no lo hiciste por una semana, y lo dejaste de hacer y ya está, lo perdiste. Claro. Entonces, si vos mantenés siempre despierto a eso que vos querés hacer, básicamente se va a instalar como justamente, vos sabés que te cepillas los dientes porque si no oles mal o se te aparecen caries o lo que sea. Entonces vos ya sabés por qué lo tenés que hacer. Claro. Bueno, eso sería lo mismo. Es más fácil, claro. O cualquier hábito que no te guste. Es más fácil repetirlo cuando lo tenemos anidado o, sí, vinculado a algo que tiene sentido para nosotros. Claro, eso sería. Ok, perfecto. Sí. Perfecto. O sea, es difícil porque si vos, no sé, depende del hábito que queramos mejorar, obtener o cambiar, básicamente. Entonces, como que eso va a depender un montón de cosas. Y bueno, eso era lo que quería aportar con respecto a... ¿Vos tenés si no un me voy a hábito? poner a... A dar ya clase. ¿Vos tenés un hábito juzgable? Sí, a ver. Yo creo que me cuesta... Soy bastante de corregir a las personas. Entonces, como que es algo que a veces... Más que nada en la familia, ¿viste? Yo soy el hermano mayor, ponele, y siempre algo tengo que estar corrigiendo o de una opinión sin que me hayan pedido algo, ¿viste? Entonces creo que eso sería como querer corregir cosas. Y en realidad dejar que la otra persona haga lo que siente y después, si quiere, me ayuda a acercarme. Eso lo fui aprendiendo de a poquito. Okay. Pero a veces se me pasa. Así que eso sería un hábito. Perfecto. Pero yendo más al inicio, digamos, antes que los hábitos, que la disciplina, que el mejor profesor de parkour de Argentina. ¿Quién eras vos, digamos? ¿Quién era Ezequiel Duarte? Y yo tuve una transformación, básicamente, cuando decidí ser el mejor entrenador o profesor de parkour. O sea, básicamente. Okay. Esa transformación. Y antes era un pibe normal, entre comillas, una familia que yo básicamente fui creciendo y no sabía qué hacer de mi vida, hasta que me fui encontrando con situaciones que quizás no eran las mejores en ese momento, creía yo, pero hoy en día fueron los que me sirvió para generar esta transformación, hasta que un día decidí seguir el camino hacia el entrenamiento de parkour y demás, que era lo que yo sabía que era lo que quería hacer, y de ahí empecé. Así que sería un transformado. Ok, me gusta. Es una transformación. Está bien, está perfecto. Sí. Es que si vos me decís el de antes al de ahora, es totalmente... diferente, pero justamente el de ahora, viste que uno quizás tiene esto de pensar que el fantasma del pasado, el pasado digamos, como te queda como una especie de no quiero decir trauma, pero sí como una especie de bloqueo hacia fantasma, algo que te impide hacer lo que vos querés. Entonces, al desbloquear eso y a tomarlo, fue como que me potenció, ¿no? Una vez que usás eso a tu favor,
te superpotencia y bueno, creo que por eso digo transformación, ¿no? Perfecto. Bien. ¿Cuándo nace tu interés por el parkour? Porque querías ser el mejor profesor de parkour, pero Claro. ¿ya practicabas parkour o fue como, no, quiero ser profesor? Creo que No, en realidad responde. se fue súper, es muy loco, pero se fue dando, porque yo conocí la práctica cuando no había, o sea, cuando no había nada de información, no se conocía el parkour básicamente, yo tenía 15 para 16 años, y en ese momento yo siempre fui hablando de vuelta hacia quién era o quién soy. Era el típico chico del barrio que saltaba por los techos, que se trepaba en el árbol, que siempre inquieto, y era algo que lo hacía de manera natural, ¿no? Y bueno, cuando yo inicié la práctica, como diciendo de repente, hay un grupo de personas que se junta a entrenar y a saltar, y eso le pusieron un nombre que se llama parkour, dije, esto es lo mío. Dije, este es el sentido de mi vida, ponele. Pero fue así, porque justamente estoy en eso. Entonces, básicamente me introdujo en el tema del entrenamiento, no había información, no había gimnasios, no había profesores, no había nada de eso. Entonces era aprender a lo cavernícola, ¿no? O sea, Claro. en su momento, hoy en día tenemos YouTube, pero estoy hablando cuando se descargaban las cosas por el Ares. Uy, el la... Ares. Y claro, aparecían y capaz que sacabas 2 o 3 videos de eso y bueno, te inspirabas con eso. Entonces yo tuve una etapa de entrenar, como te digo, todo ahí a lo cavernícola y en ese proceso me golpeo fuerte y obviamente, vuelvo a repetir, no había un futuro, no había una visión, por lo menos yo no la tenía en ese momento, siendo adolescente. Sí sabía que me gustaba, pero tenía un montón de, vamos a decir, temas familiares, personales, que llevaron a que yo deje de hacer la práctica durante mucho tiempo. Entonces, en esa transición de, digamos, de dejar de entrenar y empezar a no hacer lo que a mí me gustaba, yo sabía que eso era mi pasión, o que me había gustado, que era algo que realmente me había apasionado, y no hacerlo, ¿no? Te estoy hablando de casi 5 años, 8 años de sin practicarlo. Entonces, siempre sabiendo que era lo que a mí me gustaba, pero con vamos a decir, el bloqueo de no poder hacerlo. ¿Por qué? Claro. Porque no tenía un resultado económico para lo que se quería en ese momento, no era algo que tenía un futuro, que no sé, era como, qué es parkour? Estás loco, no hay un futuro, no puedes formar no sé, no puedes mantener una familia, no puedes Claro. hacer, ¿no? O sea, por cómo yo estaba educado. Entonces, quedó como una especie de frustración, pero siempre en mi interior sabía que era lo que yo quería hacer. Y yo decía, esto podía estar haciéndolo. Y yo veía que crecía la movida, yo veía que crecía y que la gente con la que yo entrenaba empezaba a avanzar y tenían proyectos, no todos, pero sí sobre todo una de las personas con la que yo más me vinculé empezó también a tener su crecimiento y yo decía, mirá qué loco. Claro. Porque cuando yo dejé de entrenar, él siguió y no. Y en ese sentido yo siempre supe que era lo que me gustaba, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando decido tomar acción después de eso y empiezo a tomar acción y digo, bueno, a partir de ahora me voy a dedicar a entrenar realmente lo que yo quiero hacer y voy a empezar a entrenar, surge todo así. Fue como, empecé a entrenar y así, o sea, es como una seguidilla de cosas de sincronía, mejor dicho, de todas las cosas que yo quería hacer. Empecé a entrenar y al toque me salió un grupo que quería grabar un video. De ese video salió una persona que me dijo, che, te vi así, yo estaba entrando en calor. Y una persona me dice que era un organizador, director de una organización que se llama Deportistas por la Paz. Y esa persona, se llama Melchor, viene, se acerca y me dice, che, te vi entrando en calor, que yo quiero que me enseñes. Él me dice, quiero que me enseñes. Yo, Claro. ¿qué te voy a enseñar si recién empecé a entrenar? Y también lo mismo, grabar ese video para mí fue súper nervioso todo. ¿Cómo se grabó? ¿Había camarógrafos profesionales? ¿Hay una No, cámara individual? era para un grupo, para unos chicos que querían, se tenían que recibir de dirección audiovisuales, Sí. como ustedes. Sí, nosotros Exactamente. justo. Bueno, Just justo, like us. justo, exactamente. Y hicieron todo, ¿no? Todo lo que conlleva. Me trataron súper bien, fueron 2 días de grabación, ellos se encargaron de todo. Pero a lo que quería destacar con tu pregunta era que
todo se dio muy atrás de lo otro. Y como te vuelvo a repetir, yo cuando acepto cada cosa, cuando tomo la decisión de hacerlo, por más que no estaba ni preparado, o semi preparado mejor dicho, me pasa esta persona que me dice, che, me enseñás, y a mí, dentro de todo, sí, me gustaba. Entonces empecé a investigar y después empecé, y de repente otra persona, che, me interesa. Y así fui surgiendo y cada día fui aprendiendo y también todo el tiempo buscando información y solo se me fue presentando. Y después está la vocación, que te das cuenta de lo que me gusta, que me interesa, que de repente es lo que me interesa y hasta el día de hoy que ayuda a un montón de personas. Bien. Y haber tomado la decisión de empezar a dedicarte al parkour, ¿cómo influyó en tu manera de ver el mundo? Y fue justamente un cambio de realidad y o sea, fue de no sentir las ganas de hacer cosas por algo. Yo trabajaba en un comercio, ponele. De pasar a ser un empleado X a ser el más destacado. O sea, a ese punto. Y después ese lugar cierra y yo me quedo libre, entonces ahí me empiezo a enfocar a dar clases. Pero lo que quiero decir con respecto a tu pregunta era que fue todo, fue un cambio de mentalidad. O sea, como yo digo, ver lo posible y lo imposible. Cuando vos creías que había cosas imposibles, como, no sé, emprender algo, hacer actividad para una persona que, no sé, que están entrenando a bajar de peso, hacer una mortal atrás, y empezás a hacerlo, obviamente con el proceso y la dedicación correspondiente, empezás a ver posibilidades. Por eso yo creo que el parkour es la herramienta necesaria para desbloquear miedos, que lo combino con esto, ¿no? Entonces, a mí me surgió eso, fue un cambio, fue ver posible lo que creí imposible hasta ese momento. Te estoy contando que tuve años pensando que yo no podía hacer parkour. Tuve años diciendo, yo hacía así, miraba un video y lo tenía que cortar por la mitad porque no lo podía seguir viendo. Ay, no. O sea, porque realmente me hacía mal, porque decía, che, yo tendría que estar haciendo esto. Cuando lo hago, me cambió totalmente la realidad. Y esto, antes decías esto de que una vez que empezaste a mover algo, como que todo se fue dando. Hay algo que se dice que cuando moves una pieza, el resto se mueve sola. Es como un dominó. Sí, ¿Viste? sin Que dudas. cuando moves la pieza clave, se empiezan a mover las otras. ¿Cuál crees que fueron esas? Bueno, que los explicaste un poco antes, ¿no? Pero esa pieza clave, eso que dijiste, ese momento en el que dijiste, yo no puedo ir más así. O sea, ¿cuál fue ese momento clave Y para vos? fue cuando me iba de mi casa, estaba viviendo solo, había terminado, no, perdón, tenía que volver, claro, tenía que, o volví a mi casa, había un tema familiar muy grande y yo donde estaba viviendo me tenía que ir, entonces tenía que volver a mi casa, ¿no? O irme a otro lado. Decido volver a mi casa. Y eso fue si yo Claro. vuelvo, hago un cambio. Hago lo que yo quiero hacer y ahí fue. Bien. Y encima que, bueno, como te decía, fueron un montón. No es solamente, no me lo quiero atribuir solo a mí solo, sino a mi entorno, ¿no? O sea, la familia, es como que me gusta llevarlo más por ese lado. Creo que eso Bien. fue una Perfecto. situación clave. Y cuando modificaste, vos decís que modificaste, que fue un cambio de mentalidad, ¿no? Sí. Cuando modificaste esta manera de pensar, ¿qué es lo que primero se modificó? ¿Qué es lo que primero hiciste diferente que dijiste, bueno, estoy yendo para el lugar donde quiero ir? Y entrenar. Decidir entrenar, sin dudas. Hacer eso que decía, che, esto no lo puedo hacer más, ir e intentarlo. Punto. Había tenido otros intentos de hacerlo, pero no de esa manera, justamente. Así que básicamente hacerlo cada vez que... Por eso hoy en día a todo el mundo le digo, o sea, ¿tenés miedo a algo? Hacelo igual. Y hoy mismo yo también, me da miedo a algo, lo hago. O sea, no voy a perder nada. De hecho, vas a ganar seguro. Ok. Para quien no sepa, porque nosotros sabemos, porque ya te Claro, conocemos, sabemos, además, pero para quien no sepa que nos está mirando, ¿qué es el parkour? El parkour es una actividad física, una disciplina que requiere mover tu cuerpo sobre cualquier entorno, natural, un entorno urbano. Y se trata de eso, de mover tu cuerpo, de expresarte e ir superando obstáculos a medida que
que vas subiendo tu nivel. Ok. Sí, lo vemos incluso antes de presentarlo, lo vimos. Él trepa paredes, se levanta cosas, no sé, es como una cosa que yo miro y digo, pero yo jamás podría hacer esto. Que creo que es lo lógico que piensa cualquier ser humano o cualquier persona que vive con miedo. Que de nuevo, creo que el miedo no es algo malo, creo que nos intenta proteger. El tema es hacerlo igual, aunque sea con miedo, si es lo que uno desea, Claro. ¿no? De alguna manera. Prepararse, básicamente. Total. Hacerlo sabiendo que estás preparado. Total. O preparándote. ¿Hace cuánto arrancaste este camino como de cambiar tu mentalidad? Y ya van a ser 10 años. 10 años. Sí, sí. Y en estos 10 años, aún, o sea, cambiando tu manera de pensar, ¿qué desafíos se fueron presentando en esta nueva mentalidad? Bueno, hoy en día me considero con una mente muy fuerte, pero en ese proceso sí, obviamente. Dudas si el camino que estaba eligiendo era el que yo quería hacer. El que yo quería hacer, el que era el correcto, ¿no? Dudas Claro. si estaba bien no hacer lo que los demás hacen, que es hacer no sé, la actividad. Porque yo lo mezclo porque yo, aparte de hacer la práctica, me dedico hoy en día full a impartir parkour. Claro. Entonces, es como que lo mezclo un poco en lo que es la práctica como entrenamiento y el hecho de enseñar Claro. y transmitir y vivir básicamente de parkour, que es algo que si no tenés un gimnasio es medio difícil, ¿no? O sea, hoy por hoy. O sea, es como que no hay muchos lugares, no hay muchos centros. Entonces, sin irme, tu pregunta era... ¿Qué desafíos encontraste en estos 10 años? ¿Qué desafíos encontré? Ok. Y bueno, esto, de vuelta. El miedo a que lo que vaya a hacer no me sea redituable. También el miedo también a volver a mi antigua personalidad, de que capaz que estaba con dudas. También, bueno, todo más que nada dudas, incertidumbre, Ok, temas más de miedos. ok. Que bueno, eso lo vas enfrentando. Bueno, viendo un poquito, o sea, porque sos una persona muy activa en las redes, o sea, como que siento que hoy en día cambiaste mucho el tipo de contenido. Capaz antes mostrabas más lo que hacías y hoy como que te enfocas más en enseñarlo en las redes, más de, bueno, así se hace y esta es la técnica, como siempre estar presente esto de hay que cuidarse, porque obviamente que uno está exponiendo su cuerpo y bueno, venciendo el miedo constantemente. Y hay uno de tus videos que me llamó mucho la atención, que vos le estabas enseñando a uno de tus alumnos y le estabas diciendo algo de que viviera el presente, porque había un obstáculo. ¿Cómo se llama esto? Cuando tenés que hacer un ejercicio. Un obstáculo. Sí, bueno, ponerle un ejercicio de 3 obstáculos y el chico como que vos le estabas remarcando que constantemente estaba mirando como el siguiente obstáculo. En vez de Claro. enfocarse en el primero, que deje de mirar como o pensar en lo que puede llegar a pasar después y que esté un poco más en el presente, que piense en vencer el primer obstáculo que tiene y así va a ir venciendo como el miedo de ir saltando cada uno de ellos. Me acuerdo cuál es. Ya sé ¿Te cuál gusta explorar mucho ese tema de la enseñanza y también profundizar en este tema de que realmente es importante como creer en uno mismo y tener la confianza necesaria como para exponer tu cuerpo a ese nivel? Sí, sin dudas. O sea, yo siempre voy a, vamos a decir, intercambiar la parte física con la parte mental. Y que es un triángulo, ¿no? Como siempre decimos, tenés la mente, el cuerpo y el espíritu. Si vos tenés eso equilibrado, vas a poder lograr cualquier cosa. Va a depender de la realidad en la que estés también, ¿no? Entonces, para mí, el hecho de combinar la parte del entrenamiento con la parte mental es fundamental, justamente. Rima. Claro. Sí. Porque se trata de eso. Estamos, o sea, en este video que vos decís, cuando esta persona quiere avanzar, lo que lo traba es que ya está pensando en lo que va a venir después. Y por pensar en lo que va a venir después se traba y se tropieza en el primer Claro. movimiento. Y eso nos pasa, es transferible hacia la realidad. Muchas veces nos agarra ansiedad cuando queremos hacer algo y de repente no sabemos si nos va a ir bien, si nos va a ir mal. Entonces empezamos a dudar y es parte. Entonces la manera de poder calmar esa ansiedad o hacerlo bien es estar en el presente. Y justamente ahí es cuando yo lo intercalo, lo combino con el hecho de quedarte en el presente,
haz el movimiento y después vas a resolver el próximo. A medida que vas sumando y avanzando, vas tomando experiencia y sabes dónde, o sea, cuáles las herramientas y vas subiendo tu nivel, entre comillas, ¿no? Mental y físico. Vas sabiendo que si se te presenta una situación similar, vas a resolverlo mucho mejor. Entonces, sin dudas, siempre lo trato de combinar con esas dos cosas. Inclusive cuando algo no te sale. Claro. También es, por ejemplo, no sé, no te sale algo, un truco aislado, ¿no? De desplazamiento, y yo siempre digo, ponerle pasión o dale algo más. Entonces, a mí me gusta, por ejemplo, mismo cuando yo entreno, poner algún objetivo de mi vida, no sé, cualquier cosa que quiera conseguir, y decir, bueno, si hago este movimiento lo voy a conseguir. Y parece joda, pero la gran mayoría de las veces cuando lo hago porque le pongo esa pasión, ¿no? Esa parte mental. Y creo que va de la mano. Con todo esto que hablabas de superarte a vos mismo, tengamos en cuenta que en el parkour está muy involucrado el tema tu cuerpo, ¿no? Como tu cuerpo es ese motor que te Sí. lleva, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo considerás que, no sé si sería así la pregunta, pero bueno, seguramente me vas a saber decir, ¿cómo es la conexión con el cuerpo en el momento de hacer una pirueta o lo que sea muy complicada, ¿no? Vos decías esto de estar presente, tal vez, bueno, ¿cómo es la conexión con el cuerpo a la hora de hacer algo? Bueno, justamente muchos piensan que la parte de parkour, viste, no, que están re locos, que hacen un salto, que saltan edificios, que bla, bla, bla. Bueno, la típica, que es normal, no lo hagan. Básicamente, si ustedes le prestan atención a los que practican y que tienen muchos años de experiencia ante un salto grande o un truco grande, o que parece imposible, hay un control de la mente a través de la respiración para poder conectarse, estar centrados y realizar ese gesto. ¿No? De nada sirve estar tipo con miedo, alterado, ¿no? Claro. Entonces, para conectarte con eso, justamente tenés que estar, para alinearte y controlar las emociones que te puede resultar la mente ante un salto. Entonces, hay una conexión indudable en los saltos o en un movimiento que te da miedo. Ahora, cuando vos te desplazás, hay otra conexión de tu cuerpo, porque tu cuerpo está presente, estás moviendo, ¿no? Vos te olvidás de las cuentas, te olvidás de todo. Sí. Solamente estás ahí, moviéndote, pensando en que coordinar tu cuerpo para no tropezarte, para saltar, para subir. Entonces, esa conexión con el cuerpo, también pensemos que el parkour viene del método natural de moverse. Claro. Entonces, básicamente, es humano. Entonces, hay conexión sí o sí. Si vos te movés, te desplazás, saltás, lo que sea, vas a tener una conexión con el cuerpo sin dudas. Claro. Bien. Sí. ¿Hay alguna traba en tus alumnos o los que practican parkour con la edad? ¿Cualquier persona de cualquier edad puede practicar parkour? Yo creo que hay mitos que se fueron considerando porque justamente que antes no se sabía o las cosas que se llegan a hacer hoy en día, es imposible hacer este salto y hoy en día se hace. Y con respecto a la edad y al cuerpo también están esos mitos. Con respecto a la edad, para mí es fundamental y yo hoy por hoy estoy tratando de difundir cada vez más a las personas de 30 para arriba, 20 y pico para arriba, que no se limiten a experimentar, ¿no? Obviamente, quizás no tenés 15 años, sabemos que tenés que laburar, sabemos que tenés que, no sé, si tenés que una responsabilidad en tu trabajo y demás, y si no me quiero golpear, ¿no? Claro. Pero la verdad es que si tenés un entrenamiento metodizado como el que ofrezco yo, que te acompaño, te asesoro, podés ir avanzando y generando, vamos a decir, movimientos y fuerza a través de la práctica sin necesidad de lastimarte, sí, la típica que las rodillas, que la espalda. Eso es un mito. Yo creo que, bueno, de hecho hace poquito se difundió un video de una persona con Alzheimer de casi 80 años en España y él decía, tipo, que fue lo mejor haber empezado con eso, que es como un juego, porque justamente el parkour, más allá de los grandes saltos, es un juego, es explorar tu entorno con tu cuerpo. Entonces, creo que se perdió mucho el hecho de estar estructurados, ¿no? En una computadora, sentado, haciendo nada, o
o mismo ir al gimnasio y volver y seguir sentado, eso tampoco es salud. Salud es moverse, expresarse, tener disponibilidad, sentarte en cuclillas. Hay un montón de variantes que es importante. Entonces, creo que el adulto, yo lo que estoy difundiendo y lo que quiero que se entienda, obviamente con un acompañamiento. O sea, el riesgo siempre va a haber, va a depender de un montón de factores, pero una persona grande puede practicar parkour, sea cual sea la edad, teniendo la metodología adecuada. No, Sí, encima estando no, cuidado, no claro. es simplemente quizás acercarse como al borde Claro, de exactamente. algún lugar y saltar. O sea, lleva mucha técnica Claro. y conocer muy bien el cuerpo, saber hasta cuánto de, no sé, justo hablábamos de la elasticidad haciendo un Sí, sí, chiste, sí. pero saber un poco hasta dónde da mi cuerpo y cuánto tiempo conlleva más o menos trabajarlo como para llegar a cumplir ciertos obstáculos. Claro, sí, porque aparte vos pensás como cualquier cosa en la vida, ¿no? Vos aprendés, llegaste a este nivel, ¿no? Nivel 1, y vos dijiste, hasta acá puedo. Pero después vas a entrenar, no sé, sea una carrera, cualquier cosa, experiencias, y te llevan al nivel 2. Y lo que vos parecía que era base se transforma en un puntito más. Y después otro puntito más. Entonces, quizás cuando vos empezás a practicar, siendo una persona grande, ponele, no vas a empezar, como dice ella, saltando. Primero fortalece tu cuerpo, aprende las técnicas de salto, saltas de tu muro y así. Claro. Y vas viendo también qué parte de la práctica te gusta más. Si los saltos, si el desplazamiento, si las piruetas. Eso va a depender también cada practicante, ¿no? Claro, no empezar haciendo fondos de 2 metros. Exactamente. Y sin o sea, acompañamiento, que es lo que vos estás diciendo, Claro. como vos generás, o sea, vos armás una metodología de entrenamiento para cada persona, Claro. por lo que sé y lo que entiendo. Entonces es importante también entender nuestros propios límites, ¿no? Yo, no sé, me pongo a mí como ejemplo. Yo voy a una clase tuya, yo que no hago nada, me la paso editando y haciendo Claro. este programa. Entonces digo, como, es diferente que si va alguien que ya tiene un backup con el cuerpo, de más conexión, de elasticidad, ¿viste? Como que es diferente. Claro, no es imposible. O sea, vos, No, no es imposible que vos aprendas y que te diviertas en la práctica. Claro. Siempre y cuando una cosa es que vos vengas, yo te diga, hace esto, y te diga, dale, inténtalo. Inténtalo y si te golpeás, bueno, te golpeaste. Que era un poco lo que hacíamos antes. Antes era la forma de enseñar, porque en sí también la práctica era una práctica que era una forma de intercambiar conocimientos. El que sabía un truco o algo, te lo pasaba, ¿no? No es que había clases. Claro. Entonces se compartía, es una comunidad. Claro. Entonces no es que precisamente vos para practicar necesitas a un profesor. Si vos querés, podés acercarte a practicar en cualquier comunidad y practicar del barrio o donde sea y practicar. El tema es que el trabajo, si tenés 35 años y te vas a poner a practicar desde cero, y te voy a recomendar primero formemos la base, Claro. unas buenas bases. Si querés volverte un practicante, seguís por tu cuenta. Pero antes era que, por ejemplo, tenías un muro y no había colchonetas, y era saltar y fíjate, se hace así, se hace así y vos dale. Entonces, obviamente que había más porcentaje de golpes Claro. que quizás hoy, si contratás a alguien para que te ayude a formar las bases. Tengo una pregunta. Yo sé que vos dijiste O que... un gimnasio, lo que sea. Claro, yo sé que vos dijiste antes que arrancaste y tenías mucho miedo, y mi pregunta es, ahora que cada vez que saltás o haces un salto diferente, ¿seguís sintiendo miedo? Siempre. Sí, sin duda. El miedo está, y de hecho, yo al convertirme en profe, básicamente, yo me tengo que cuidar porque mi cuerpo está también en el medio. Claro. Y también mi objetivo es siempre subir mi nivel, pero de una manera más prudente, porque tengo otras responsabilidades. No tengo los 20 o 18 de antes, o quizás hoy que yo... De hecho, acá hace poco hubo una competencia de parkour y yo era el más grande, ponele, corriendo con pibes de 18 o 20 años al lado mío. Y la verdad es que no es lo mismo, pero porque la cabeza y las responsabilidades son otras, entonces querés proteger eso, ¿no? ¿Y cómo te preparas mentalmente, digamos, para hacer un nuevo truco, digamos? Hay una frase que, bueno, va a depender, que es, ningún salto es necesario. O sea, yo me pongo eso. O sea, cuando algo no me sale y no me siento del todo bien,
Hoy, quizás en otro momento, sí, lo hacía sin dudar. Hoy en día, digo, bueno, hoy no lo tengo que hacer porque nadie me apura, lo hago para mí. No lo hago para subirlo ni nada, sino lo hago para mí. Entonces, después analizo si realmente estaba preparado para hacerlo, lo voy a ir probando, ¿no? Hay algo que también, que esto se pierde mucho porque estoy mezclando entre lo que es entrenar en un lugar seguro y el parkour en sí como lo que es justamente ir a un lugar, ves un salto, ves un muro, esto es así. El proceso para que uno se saque los miedos, o que yo también lo hago, es esto. Vos tenés un salto que sabés que yo voy y me da miedo, no lo puedo hacer, hoy no lo puedo hacer. Claro. No es que no lo puedo hacer, hoy no lo puedo hacer. Entonces, me queda en la cabeza, ¿no? Vuelvo. ¿Lo puedo hacer? No, sigo con miedo, listo, me voy. Y me preparo desde otro lado, con otros saltos similares, quizás no igual a ese. Me preparo, vuelvo, hasta que un día llegás y lo haces. Claro. Entonces, de esa manera enfrentás el miedo. Y generás eso, confianza en vos mismo exactamente, también. Es lo que sería ir de manera progresiva hacia ese salto que te da miedo. Claro. El problema es que el peor, digamos, problema del parkour es que el ego te puede llegar a jugar en contra. Porque de repente estás ahí y dices, no, yo puedo, y no y no estás realmente preparado. Claro. Eso también me pasó. Claro. Entonces, es un juego que te lo va a dar la experiencia. El miedo siempre va a estar, esa es la verdad, el miedo siempre va a estar. El tema es que vos vas entendiéndote, o por lo menos yo hablando por mí, me entiendo cada vez más cuáles son mis miedos. Si es un miedo realmente de que no estoy preparado o es un miedo mental. Y ahí juego con eso. Bien. Y yo sé que me van a matar del otro lado, pero Gabriel, esperame un toque. ¿Cómo juega la disciplina en lo que estás haciendo? ¿Qué papel lleva la disciplina en todo lo que haces? En cuanto a mejorar, en poder hacer más saltos y todo. Y la disciplina es todo, básicamente. Justamente, la disciplina es todo. No hay que darle. Saber esos días que no tenés ganas de entrenar. Esos días que tenés que hacer cosas más allá de entrenar. Tenés que hacerlo, cumplirla, en mi caso, cumplirle a mis alumnos, cumplirles a ellos sobre todo. Entonces, si yo imparto disciplina, sería un hipócrita. Hipócrita. Ahí está. Si yo no cumplo con eso. Entonces, va de la mano también un poco, o me lo pongo yo, ¿no? Porque también me etiqueto yo, me pongo eso, ¿no? Tengo que ser así. Pero es parte. Mirá, o sea, la disciplina creo que me dio esto, ¿no? De decir, recién hablamos de hábitos. El hecho de, por ejemplo, lavar los platos, ¿no? O sea, es algo que comés, lo lavás. Claro. Pero no lo hacemos. Por lo menos a mí me cuesta un montón. No lo hacemos. La disciplina es justamente hacer lo contrario a lo que estás acostumbrado a hacer. O sea, que es justamente vas y lo haces. No dudas, no negocias con tu cabeza. No, y yo además, creo que no es solamente hacer el parkour, sino es acompañarlo como con un entrenamiento de fuerza. Claro. Porque también tenés que, o sea, parte de confiar de tu cuerpo es saber que estás entrenado para poder exponerte a eso. Sí, sin dudas. De hecho, sí, hay gente que la practica directamente sin entrenar, va y se mueve y listo. Okay. Y hay otras personas como yo y varias más que combinan el entrenamiento de fuerza, como decís vos, y la práctica. Entonces, yo no es que solamente entreno parkour, levanto peso, entreno acrobacia, entonces tengo un segmentado de mis días de qué entreno cada cosa. Y eso hace que justamente me requiera de disciplina, porque no siempre quiero entrenar. Y además, dar clases y bla, 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 es fundamental. ¿Y qué papel juega el descanso también en lo que decís? Porque yo soy muy de esto que a mí me pasa... No se descansa. No hay energía femenina relacionada con el inicio del programa. No, porque a mí me pasa mucho que yo, muy Libra, intento balancear todo, ¿no? Y es una gran parte y muy necesaria de una vida saludable es descansar. Bueno, ese es el problema. No se descansa. Es el problema. No, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Y que... Ojo con lo que vas a aconsejar, sí. ¿eh? Ojo con lo que te va a ver. Mirá que acá... No. Estoy de acuerdo con el tema del descanso. De hecho, lo menciono mucho. En el físico, digamos, en la parte física,
y también la parte mental, ¿no? O sea, es fundamental darse ese espacio. Y yo que soy una persona que estoy 24/7 difundiendo, entrenando, y a veces se me pasa un poco, entonces es verdad que el descanso es fundamental, sea hacer algo totalmente diferente, bajarle las cargas en el entrenamiento, entrenar. No siempre puedes entrenar al 100, como no puedes estar siempre al 100. Sí. Siempre en un momento eso te va a dar el tope y te vas a sentir así, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Para qué hago esto? Claro. Eso te va a dar digamos, el estrés, básicamente. Claro. Sí, recontra, porque... Así que sí hay que descansar. Hay que sin duda, descansar, sí, sí. perfecto. Pero se puede descansar moviéndose. Por ejemplo, no vas... Entonces no se descansa. quiero dar Podemos ejemplo. hacer natación, total no es mucho esfuerzo, porque Claro. estás en un ¿Mirás agua. una serie? ¿Te tirás a mirar una serie en A algún comer momento? algo grasoso, ¿lo Mirá, haces? es que en realidad, A comer la una verdad, Vamos a verlo. hoy en día me estoy permitiendo ver Ok, una bien, serie. bien, Hoy. bien. Hoy. Porque antes me acuerdo que hasta subías de historias Hoy. diciendo... Ella te tiene rica. Hoy- no, es que eran de las primeras, porque Claro. para los que no saben, hicimos un documental Hicimos un documental del muchacho. señor, por eso lo conocemos un poco. Entonces, son como de las primeras 20 historias que me salen. Además, no miro muchas historias, son solo las primeras 20. No las cuento, pero más o Y menos no sería mirás. así. Claro. No me interesa la vida del resto de la gente. Pero, volviendo a lo que iba a decir, Sí. es que como esto de la dieta y de hay que comer saludable y que dejar las medialunas, hay que empezar a entrenar y qué sé yo. Y yo tenía mi medialuna por comerla sin culpa y de repente aparece esa historia y me está matando. Pero pará, yo nunca dije que no hay que comer medialunas, sino Estamos que hay que exponiendo, regular. ¿eh? No, yo creo que no está mal. Yo creo que hay que hacer todo, pero hay que regularlo. Si vos te comés la medialuna y después te sentís mal, ahí te estás diciendo algo, ¿entendés? Claro. Si vos comés la medialuna y la comés con ganas, o si yo me miro una serie, la tengo que mirar con ganas. Si yo miro la serie y no la miro porque estoy pensando en otra cosa, no lo estoy disfrutando. Entonces yo creo que las cosas hay que hacerlas reguladas y teniendo la decisión. Teniendo la decisión de lo que vos querés hacer, ¿no? Es lo mismo que me pasa también con el entrenamiento. Decís, una semana que no quiero entrenar, no es que, porque estoy cansado, no es que dejo de entrenar, sino que hago otras cosas. Por ejemplo, no sé, hago otro tipo de práctica. Hago Ok. más contemporáneo, no sé, bailo, o hago otro tipo de actividad. Voy a andar en bici, voy a correr, me muevo más desde otro lado, el hongo. O sea, estoy Claro. moviéndome sin hacer la actividad que hago siempre. Claro, tal vez tu manera de descansar es de igual forma moviendo tu cuerpo. Sí, sí, sí. Ok. O sea, por eso. Perfecto. No es como podés el resto de los descansar. mortales que nos sentamos a mirar una serie. Claro. Él sale y sigue haciendo las cosas que tiene que hacer. Claro, No, hay que moverse. Envidia. Envidia. Es envidia, ¿eh? Sí, No, sí, pero sí, envidia No, pero- sana, pero- sana. Pero quiero destacar lo que dijiste porque está bueno. Porque si yo te estoy diciendo algo que, por ejemplo, que te tocó, es algo que a vos te molestaba. O sea, que a vos... Che, estoy como- Obvio, no me o mires sea, así, Fausto. Yo te miro porque te está hablando vos. No, pero... no por ella, pero digo, ¿no? Decís, bueno, che, entonces hay algo que a vos te gustaría mejorar y que te está costando. Y bueno, ¿qué tengo que hacer para mejorar eso? Claro. ¿A dónde le tengo que dar el foco? Perdón, ¿eh? No, pará, Perdón me voy que a te quede limpiar la- las lágrimas ya voy. No, igual, re esto que Que nos decís, pasa a todos, a mí también me pasa, obviamente, otras cosas. Recontra, creo que yo igual quiero cerrar con esto, porque ahora sí me van a matar, pero sí quiero cerrar con esto de que todo el mundo puede. Y esa es una realidad que creo que tenemos que empezar a meternos más en el cerebro. Yo siempre le dije algo a mi familia, y si algo que destaco de mis padres es que yo me crecí. Yo me eduqué y crecí con la mentalidad de decir, yo lo que quiera hacer lo voy a poder hacer. Y eso es algo que le destaco mucho a mis padres y siempre se los agradezco. Pero no todo el mundo nace de esa manera. No. ¿Viste? No todo el mundo dice, che, yo sé que lo que quiero hacer puedo hacerlo. Me va a costar, me va a dar miedo, me va a dar vértigo, pero puedo hacerlo. Y creo que eso es una capacidad que vos como profesor, y se nota, vayan a seguirlo a sus redes, ahora se las vas a decir a la gente, pero estás todo el tiempo remarcando Que pueden. que sí. pueden. Y eso está muy bueno. Y dicho de paso, ayer estábamos en el auto volviendo con mi papá de un rodaje y salió el tema del parkour. No me preguntes cómo sucedió eso, pero estábamos ahí, estábamos con Gabo en el auto y Gabo le dice, pero anda a hacer parkour. ¿Por qué? Mi papá tiene 62 años. Un tipo que, nada, nunca se movió en su vida.
¿Qué le diríamos a esa gente o qué les podías vos decir a la gente que nunca se movió, que tiene ganas de empezar y no se anima? Bueno, básicamente es que busquen un entrenador o alguien con el que se sientan afín, que se sientan cómodos, que se sientan a gusto y que sepan que laburan bien y que tengan la oportunidad de probar una clase y que vayan y que vean que se puede. Básicamente yo he entrenado a gente de 60 y le han pasado excelente. Claro. Y no se han movido hace mucho tiempo. El tema es que, sobre todo a una persona adulta, le cuesta muchísimo más. Así que el consejo es animate, andá, probalo y después fíjate si te gusta o no. Claro. Pero obviamente también conseguí a alguien que te dé la confianza para hacerlo con esa persona, ¿no? Sea yo o sea otro entrenador, que sea. Ok. Y hablando sobre esto, si puedo o no puedo, les pasa a todos. O sea, el hecho es ese, es animarse, buscar un entrenador o alguien a quien preguntarle, asesorarse y tomar acción, sin dudas. Y nunca es tarde. Acabo de contar que una persona de 80 años con Alzheimer está haciendo parkour en España. Sí. Y así hay un montón de personas igual que esa persona de 60, 70, 50 haciendo la práctica. Así que Total. hoy es el mejor día para empezar. ¿Tenés Papá de Cato. algún referente en el día de hoy? Yo solo conozco Storror y los Watt. Son los únicos Sí, que son conozco. los más conocidos. Son sí, los sí, más sí, sí. conocidos. ¿Tenés algún referente a día de hoy? Así como de referente, son varios, porque a mí me gusta tomar de todo, ¿viste? Estoy Sí. de todo. Así que sí, los Storros son, bueno, es un grupo enorme. Después está otro chico que se llama australiano Don Tomato, también otra bestia. Fosky. Y después, bueno, los referentes son. La otra vez me vi un video en los Storros con Sebastián Fucan, que es uno Sí. de los fundadores de la práctica, tenía 50 años y moviéndose. Así que te puedo decir que también es una referente hoy por hoy. 50 años y moviéndose como se mueve él. Me gustaría llegar, y voy a llegar a ese modo. Excelente. Bueno, cerramos con eso porque los tiempos del streaming son complejos. Decirle a la gente a la cámara cómo es tu Instagram y cómo te pueden contactar. Bueno, me pueden seguir en DuParkour, es el Instagram. Me pueden escribir ahí cualquier mensajito que tengan. Básicamente voy a estar respondiendo apenas lo vea. Y se pueden sumar a esta práctica de manera presencial y también de manera online, porque creé el único programa hasta el momento de parkour y fuerza a distancia, donde estoy acompañando a las personas a desarrollarse en la práctica de una manera metodológica y además entrenando con un trabajo de fuerza para mejorar el estado físico, para todas las exigencias de la práctica. Así que si estás cerca de Capital, puedes entrenar conmigo de manera presencial y también fuera de la Argentina y dentro, puedes entrenar conmigo también de manera online. Espectacular. Bueno, Ese, muchas gracias por A venir al ustedes, programa hoy. gracias, Muchas gracias por venir. De verdad, muchas gracias. Voy a seguir comiendo medialunas probablemente, mirando series, porque hoy por hoy lo requiero, pero en otro momento estoy segura que voy a poder modificarlo.